Hola, hola. ¿Ya te enteraste que este año OMAPA lanzó la Olimpiada Canguro Online? Abajo te dejamos el link del lanzamiento oficial donde se explica todo, desde cómo puedes participar e inscribirte hasta cómo va a ser el examen. Nosotros por nuestra parte queremos ayudarte en tu entrenamiento. Vamos a estar lanzando pequeños videos explicativos resolviendo problemas de Olimpiadas Canguro de años anteriores. En este video veremos algunos problemas de la Olimpiada Canguro 2015 correspondientes al nivel Benjamín. El nivel Benjamín es para alumnos del quinto y sexto grado. Empecemos. El problema 1 nos cuenta que mi paraguas tiene escrita la palabra Kangaroo en la parte superior, como se ve en la figura. ¿Dónde está la figura? Y la figura está acá. ¿Cuál de las siguientes imágenes corresponde a mi paraguas? Este es un problema que aparentemente podría clasificarse como fácil, ¿sí? Pero podría confundirnos. Entonces, la primera opción de descarte, usando la estrategia de descarte, que como contamos es es una estrategia válida para problemas de selección múltiple como la Olimpiada Canguro, entonces voy a intentar descartar opciones. Primero es considerando el orden en que aparecen las letras, ¿sí? Entonces en este caso vemos el orden en la primera opción. En la opción A es A, N, G y veo si en ese orden aparecen A, N, G. Muy bien, eso lo puedo descartar. La opción B es O, R, O y en el paraguas está R, O, O. Entonces esta opción B puedo descartar. La opción C es G-A-R, que aparece así en el paraguas, G-A-R, entonces no puedo descartar. N-G-A, N-G-A, aparece así en el paraguas, no puedo descartar. Y O-O-K, O-O-K, que aparece así en el paraguas, entonces no puedo descartar. Entonces, por el orden, solamente puedo descartar la opción B. ¿Qué es otra cosa que podemos tener en cuenta? Es la posición de la letra en el paraguas, ¿sí? Entonces, si yo noto este es el paraguas, la figura original mirando desde arriba, y lo que yo puedo hacer es o girarla, ¿sí?, en sentido antihorario o en sentido horario, para obtener y mirarlas de frente para obtener estas opciones, ¿sí? Entonces las letras no pueden estar ubicadas en cualquier posición. En este caso, la G podría obtener de un giro del paraguas original y la A también, pero la N no voy a conseguirlo. Esto quiero ejemplificar con girando la N, que eso es algo que nosotros tenemos que hacer en nuestra cabeza, pero como tengo la pizarra puedo mostrar. Esta es la N que está en el paraguas, ¿sí?, aproximadamente en esta posición. Y si yo giro en sentido horario o antihorario, esta es la posición que voy a tener de la N, simulando estar en el paraguas original en una posición parecida a esta. Y vemos que no se da esta posición específica de la N. Entonces, por la posición en la que se muestra en la figura, no puede ser ese el paraguas que corresponde al mío. Lo mismo puedo descartar la R de la opción C y así también puedo descartar la G, la letra G de la opción D. Entonces la única posibilidad
es la letra E, que efectivamente si compruebo por curiosidad voy a obtener que tanto la O en este caso es indistinta, pero la K sí tiene la posición que tendría en el paraguas. Entonces, este es un problema que la estrategia principal fue el descarte, y sabemos que para el descarte yo tengo que hacer consideraciones, buscar que cada opción cumpla ciertas condiciones. En este caso, el primer descarte fue por el orden en que aparecían las letras, y el segundo descarte fue por la posición en la que encontrábamos en el paraguas. El problema 2 me habla sobre un rectángulo. El rectángulo más grande está formado por 4 rectángulos menores iguales. Identifico el rectángulo más grande, identifico los 4 rectángulos menores que son iguales. Eso es un dato importante, ¿sí? Siempre voy a insistir en esto, y siempre tenemos que insistir en que el paso fundamental para resolver problemas de matemática, en este caso problemas de olimpiadas de matemática, es entender bien el problema. Entender bien el problema implica identificar todos los objetos y los elementos de los que habla el problema y poder identificar bien los datos, ¿sí? Entonces, yo acá tengo un objeto que es el rectángulo más grande. Tengo que poder identificar ese rectángulo. Tengo otro objeto que son los rectángulos menores, que me dice que son iguales. Esto es muy importante, ¿sí? Continúo. Si el lado menor de quién, del rectángulo más grande, porque sobre ese rectángulo estamos hablando, ¿sí? Si el lado menor mide 10 centímetros, pero en este caso es fácil porque en el dibujo ya nos mostró cuál lo que vale 10 centímetros, que es este lado, ¿sí? El lado menor, o nosotros también le llamamos ancho, el ancho del rectángulo más grande. Y me pide saber cuál es la medida de su lado mayor. Primero tengo que identificar cuál es la medida que me está pidiendo. Voy a poner en rojo acá. El lado mayor es este, ¿sí? Ese es el lado mayor. Entonces tengo que yo poder identificar, observar lo que yo estoy buscando, ¿cierto? Yo tengo que esto vale 10 centímetros, ¿sí? Que es el largo del rectángulo menor. Acá yo tengo ese largo, ¿cierto? Acá yo tengo ese largo. Muy bien, esto vale 10 centímetros. Lo que me falta es este pedazo, ¿sí? Y este pedazo. Muy bien. Esos dos pedazos son el ancho, identifico el ancho del rectángulo más pequeño. Ahora bien, vamos a usar en este problema algo que es una estrategia muy común en olimpiadas de matemática para resolver problemas de olimpiadas de matemática, que es contar algo de maneras diferentes. Entonces, el ancho que vale 10 centímetros del rectángulo más grande es igual a esta longitud de acá, ¿sí? ¿Me acompaña? Es igual a esa longitud de acá. Y esa longitud está dividida acá en este segmento y este segmento. Esos dos segmentos ¿son o no iguales? Sí son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque son el ancho de rectángulos iguales, ¿cierto? Porque de estos dos rectángulos, es más, estos 4 rectángulos menores, era dato que eran iguales, ¿cierto? Entonces esto vale 5, tendría que valer 5 y esto tendría que valer 5. ¿Sí? Entonces acá ya tengo cuánto vale el ancho de mi rectángulo menor, que es el mismo que este, ¿cierto?
Es el mismo que este, que vale entonces 5. Y es el mismo que este, que vale 5, porque los rectángulos son iguales. Entonces yo tengo que el lado mayor vale 10 más 5 centímetros. ¿Cuánto es 10 más 5 centímetros? Es 20 centímetros. Excelente. El problema 3 nos pregunta cuál de los números a continuación está más próximo de 2,015 por 510,2. ¿Okay? Entonces, esto es un problema en donde es muy tentador hacer esta multiplicación, ¿cierto? Más si nos creemos rápido haciendo. Recuerden que la Olimpiada Canguro es una Olimpiada en donde se requiere velocidad, ¿sí? Entonces, acá hay algo, no me pide calcular exactamente, me pide saber cuál es el más próximo, ¿sí? Entonces agarro el entero 2, ¿sí? Que es este entero de acá, y agarro la parte entera que es 510. 2 por 510, o incluso puedo hacer 2 por 500, ¿sí? Es igual a 1000. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el que está más próximo? No realicé la multiplicación entera, no realicé la multiplicación propiamente dicha, ¿sí? Pero calculé fácilmente que la respuesta E es la respuesta que más se acercaría, solamente redondeando las partes enteras de esa multiplicación. Entonces recuerden de ver bien el problema, si hay o no necesidad de hacer una operación, más todavía cuando la operación nos va a costar tiempo, ¿sí? Entonces en este caso no había necesidad, ¿sí? Si en esa aproximación de redondeo rápida yo tenía números que estaban cerca aún, sí se sugeriría realizar la multiplicación total, pero en este caso las otras opciones están muy lejos del número 1000, ¿cierto? Entonces nos conviene hacer de esta manera. En el problema 4 nos cuenta que en la figura se muestra el desarrollo de un cubo con caras numeradas. Entonces, si yo abro el desarrollo de un cubo, es cuando abro totalmente el cubo, ¿cierto? Si esta figura que me muestra yo empiezo a cerrar, fijando una como base, una cara como base, al final yo voy a obtener un cubo, ¿sí? Sandra suma los números de las caras opuestas y obtiene 3 resultados. ¿Cuáles son los 3 resultados que obtiene Sandra? Y me dan las opciones, ¿sí? 5 opciones, cada una conteniendo 3 resultados posibles. Entonces, es muy importante que nosotros recordemos esta figura, porque esta figura puede aparecer varias veces en problemas olimpiadas, que es el desarrollo de un cubo. Entonces esta figura yo tengo que conocer bastante bien, ¿sí? Para comenzar a imaginar el cierre, cómo se cerraría este cubo, yo tendría que elegir una base para fijar. En general yo elijo o esta como base, ¿cierto? Entonces, si elijo esa como base, una de las caras laterales va a ser elijo el 2 como base, ¿sí? Voy a elegir el 2 como base, ¿sí? Una de las caras laterales va a ser el 1 y la otra cara lateral va a ser el 3, ¿sí? Entonces, la suma de esas dos caras laterales, que son caras opuestas, sería 4. Cuando cerré el 3, el que va a estar encima de esta base que elegí, la base 2, va a ser el 4, ¿sí?
Entonces la suma de esas caras que son opuestas, la base y la tapa superior, digamos, del cubo, sería 2 más 4, 6. Y los otros dos números serían las otras dos caras que faltan del cubo. Entonces serían 5 y 11, 5 y 6, 5 más 6, 11. ¿Sí? Entonces, mirando todas las opciones, la opción A es la opción que está correcta. Reflexionando un poco sobre este problema, quiero comentarles o recordar que un cubo tiene, entonces un cubo es su desarrollo, el que se ve ahí, ¿sí? El cubo totalmente abierto en el plano, se representa de esa manera. Y recordar un poquitito que el cubo tiene 6 caras entonces, ¿cierto? Recordar que si yo tengo que es el desarrollo, yo tengo que poder reconocer este desarrollo en los problemas, ¿sí? Si quiero armar mentalmente, entonces me conviene elegir como base el 2 o el 3 para poder armarlo mentalmente. Entonces quiero que recordemos estas cosas porque aparecen bastante en problemas de Olimpiada, en especial en este nivel en la Olimpiada Canguro. El problema 5 nos pregunta cuál de los números a continuación no es un número entero. Lo tentador siempre es hacer las divisiones, que es una estrategia válida y podemos hacerlo. Entonces podemos dividir 2011 dividido 1 y ver si nos sale un entero, 2012 dividido 2, ver si nos sale un entero, 2013 dividido 3 y así sucesivamente hasta encontrar un resultado que no sea entero. Lo interesante es que en este problema puedo hacer algunas afirmaciones y observaciones y contarles a ustedes cosas que les pueden servir para un montón de otros problemas. En el caso A, otra vez, la estrategia de descarte, ¿verdad? En el caso A, tenemos una división por 1. Yo sé que todo número dividido 1, todo número entero dividido 1 va a ser el mismo número, que sería un número entero. Entonces, esta división es entera. En el caso B, quiero hacer la primera observación no trivial, o sea, no sencilla y no simple, que es que el 2012 es un número par. ¿Cuáles son los números pares? Los números pares son números que terminan en 0, 2, 4, 6 u 8. ¿Sí? Entonces, un ejemplo o ejemplos de números pares van a ser por el 14 porque termina en 4, el 28 porque termina en 8, el 142 porque termina en 2, el 570 porque termina en 0 y un montón de otros ejemplos que podemos imaginarnos. Todo número par, cuando se divide por 2, esto da una división entera, es un resultado entero. Entonces, la observación que quiero hacer es que todo número par es divisible por 2. ¿Sí? Entonces, todos los números pares al dividir por 2 es un número entero. Esto quiere decir eso. Entonces esto descarto porque ya sé que va a ser un número entero. La segunda observación interesante de acá es que al dividir por 3, o sea, si quiero contarles algo, si la suma de las cifras de un número es múltiplo de 3, entonces el número es
divisible por 3. Entonces estamos hablando de un número, ¿sí?, que suma sus cifras, y si esa suma es múltiplo de 3, entonces el número es divisible por 3. Ejemplos. ¿El 57 es o no divisible entre 3? Sin tener que hacer en la división, yo puedo determinar eso. Porque 5 más 7 es igual a 12. 12 es un múltiplo de 3, porque 12 es 4 por 3, ¿cierto? Entonces yo puedo afirmar que 57 entre 3 es entero. Esto es lo mismo que decir que 57 es divisible por 3. Otro ejemplo, pueden hacer la división en sus casas si no me creen. 123. 123 se puede dividir entre 3 y obtener un número entero. Sin tener que hacer la división, yo puedo sumar sus cifras. 1 más 2 más 3. ¿Cuánto es 1 más 2 más 3? 6. 6 es un múltiplo de 3, sí, porque es 3 por 2, ¿cierto? Entonces con esto yo puedo afirmar que 123 dividido 3 es entero. O lo que es lo mismo, 123 es divisible por 3. Perfecto. Entonces esas dos observaciones son muy interesantes. Voy a continuar con el problema. Entonces acá, si yo quiero saber si 2013, que tiene que ver con la opción 3, 2013 es divisible entre 3 o al dividir por 3 a un número entero, lo que tengo que hacer es sumar sus cifras, ¿cierto? Al sumar sus cifras, 2 más 0 es 2, 2 más 1 es 3, 3 más 3 es 6. ¿6 es múltiplo de 3? Sí, es múltiplo de 3. Entonces, esto quiere decir que 2013 entre 3 es entero también, ¿sí? O lo que es lo mismo, 2013 es divisible por 3. Entonces esto es entero, ¿sí? La tercera observación importante que quiero hacer es un truco, pero para dividir por 4, ¿cierto? El truco para dividir por 4 es que las dos últimas cifras de un número son corresponde a un múltiplo de 4, entonces el número es divisible por 4, ¿sí? Entonces estoy hablando acá de inspeccionar las dos últimas cifras de un número, ver si esas dos últimas cifras forman un múltiplo de 4, entonces el número es divisible por 4. Ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Falta agregar una condición que es el doble cero. Pero voy a hablar sobre eso. Por ejemplo, 116. 116 es o no múltiplo de 4. Y sin tener que hacer la división, lo que yo hago es inspeccionar las dos últimas cifras. Es 16, ¿cierto? 16 es múltiplo de 4. ¿Sí? Porque es 4 por 4. Entonces, esto significa, por la afirmación que acabo de hacer,
que 116 al dividir por 4 es entero. O lo que es lo mismo, 116 es divisible por 4. Otro ejemplo. Puedo tener, por ejemplo, 2020. 2020 es divisible por 4, o al dividir por 4 es un entero, lo que es lo mismo. Entonces lo que yo hago es inspeccionar las dos últimas cifras, que es 20. 20 es múltiplo de 4, ¿cierto? ¿Por qué? Porque 4 por 5 es 20. Muy bien. Entonces, esto, si esas dos últimas cifras son múltiplos de 4, entonces quiere decir que el número al dividir por 4 es entero. O lo que es lo mismo, que el 2020 es divisible por 4. Lo que faltó acá es si las dos últimas cifras de un número corresponden a un múltiplo de 4 o terminan en doble cero. Si terminan en doble cero, también es múltiplo de 4. 1000 es múltiplo de 4, o sea que 1000 dividido 4, porque termina en doble cero, es entero. O lo que es lo mismo, 1000 es divisible por 4. Entonces acá voy a agarrar la opción, ¿sí? La opción D que me falta. La opción D que me falta, yo tengo el 2014. Agarro las dos últimas cifras y veo que 14 no es múltiplo de 4. Esto quiere decir básicamente que entonces 2014 al dividir por 4 no es entero. Lo que es lo mismo que decir que 2014 no es divisible por 4. Entonces acá tenemos nuestra selección, ¿sí? Nuestra respuesta correcta. La última observación, solamente para terminar y por curiosidad, es que todo número que termina en 0 o 5 es divisible por 5. Y ese es el truco para saber si un número es entero o no al dividir por 5. Ejemplo puede ser en 30. Bueno, 30 es bastante sencillo, ¿verdad? Puede ser 75. Es divisible por 5 y veo el último número. El último número es 5. Entonces, 75 al dividir por 5 es entero. Otro ejemplo, 140. Es divisible por 5. Miro el último número, como es 0. Entonces 140 al dividir por 5 es entero. Otro ejemplo, 1585. ¿Sí? Miro el último número, es 5. ¿Sí? Entonces quiere decir que 1585 al dividir por 5 es entero. Entonces ese es el truco por la división por 5. Entonces acá como tengo 2015 que termina en 5, entonces esa división es entera. Entonces podía descartar también. Entonces por descarte y comprobando también todas las observaciones que hicimos, la opción D no es un entero. Estos trucos, observaciones, afirmaciones que vimos ahora, es muy importante que manejemos, ¿sí? Porque va a hacer que podamos tener criterios o condiciones a la hora de decidir algo mucho más rápido sin tener que hacer esas divisiones. ¿Está bien?
Entonces, los temas que vimos y que tenemos que manejar bien para el nivel cadete, que es séptimo y octavo grado, son perímetros y áreas de rectángulo. Tenemos que conocer bien, eh, identificar bien el ancho, el largo, poder calcular el perímetro, que es la suma de todos los lados, y el área, que es la multiplicación del largo por ancho en un rectángulo, lado por lado en un cuadrado. Es algo que tengo que manejar bien y tengo que poder usar en problemas. Las operaciones con números decimales también, aunque nosotros vimos que no siempre es necesario tener que efectuar y hacer esas operaciones observando el problema. Tengo que también saber descomponer un cubo, una figura espacial, o tengo que conocer el desarrollo de cubo. Eso es algo que aprendimos en este video, vimos y que vamos a usar en muchísimos otros problemas. Entonces el desarrollo del cubo es único, es de la forma en que mostramos en el problema sobre el desarrollo del cubo, y es importante tener en cuenta las sugerencias que hicimos en ese problema. También tocamos fracciones, eso es un tema que tenemos que tener bastante claro para este nivel cadete. Tenemos que poder saber qué representan las fracciones, ¿sí? Qué representan divisiones en realidad, y poder simplificar las fracciones.